Hace tiempo que me hago preguntas respecto a este camino espiritual o viaje interno, entendiendo para mí que cuando uno saca la mirada y la atención del exterior y la vuelve hacia el interior, se agudiza una antena que todos tenemos que nos permite conectar con información que siempre estuvo dentro nuestro, pero que cuando estamos distraídos con otras cosas o con mucho ruido, no prestamos atención a esa información, a esas conexiones sutiles. Y, y en este hacerme preguntas al respecto y también buscar mi propio sentido de lo que significa compartir la relación que tengo con el tarot y sentir que esa información que llega la puedo compartir, también me sigo preguntando los para qué o tratando de indagar si realmente es de ayuda cuando lo más importante es que cada uno pueda hacer esa conexión interna y no necesitar de traductores, ¿no? De otras personas que aporten esta información, sino siento que es necesario cada vez más personas que expliquen que es un proceso que es natural en cada uno de nosotros, que no hay algo particular en que una persona canalice o trabaje con distintas herramientas, que es algo que todos podemos hacer y que las herramientas son formas que nos hacen sentir que la confirmación es un poco más tangible y que muchas veces eso responde a la inseguridad que tenemos de confiar en lo que ya sabemos dentro nuestro, pero no tenemos lógicamente cómo explicarlo. Entonces nos sostenemos con símbolos, pero al mismo tiempo esa traducción de símbolos tiene que ver con la información, con qué tan trabajado o consciente sea el canal que uno tiene. Cómo traduzco ese símbolo, cómo lo vuelvo palabras. Y ese es como el aporte que tiene cada persona que funciona como canal transmitiendo información. Pero al mismo tiempo esa información no es pura, siempre es una traducción. Entonces sí siento que es mucho más nutritivo cuando uno llega a conectar, por las razones que sea, con un canal, con una información de una persona por resonancia, porque se está guiando a sí mismo a recibir un mensaje a través de la voz de otra persona, siempre y cuando resuene en uno, siempre y cuando eso que la otra persona está diciendo active como un botón interno, que es esta confirmación de que esa información me es útil para mi propia evolución y para mi propia conciencia y mi propio sostener que ya está todo en mí, que sí, a veces necesitamos que otro nos lo confirme, pero esa sensación, por ejemplo, de lo que pasa con lecturas o con registros o con la herramienta que sea, es lo que me está diciendo la otra persona, yo ya lo sé en mí, algo interno ya lo sabe, mi alma ya lo sabe, y ahí es donde resuena. Cuando tengo que forzar la historia del mensaje externo para que encastre con mi propia historia, con lo que yo estoy viviendo, con lo que estoy experimentando, ahí en realidad es como si le estuviera dando coordenadas a mi GPS para que se identifique con eso. Pero ya es un movimiento que estoy haciendo desde la mente y no desde el interior. Y todo esto que vengo pensando y que vengo procesando a medida de que voy haciendo las lecturas también, ayer
leyendo este libro que es de Brian Weiss, se llama La Divina Sabiduría de los Maestros. No sé qué número de libros es de los que publicó, creo que el tercero, cuarto, no sé bien. Me encontré con esta parte en donde él habla de cómo el mundo espiritual cada vez es más extenso y cada vez hay más personas que hacen esta conexión de bajar información, de traducirla. Y entonces dice, es muy importante poder reconocer este recurso interno que tenemos, esta brújula o este radar que me hace darme cuenta si esa información conecta o no conmigo, ¿no? Lo que me parece interesante de la información que aporta Brian Weiss es que él tiene una visión de psiquiatra, ¿no? De médico especializado en psiquiatría, que conecta con esta herramienta de regresión y que a través de las terapias de regresión que va haciendo, y sobre todo con un paciente en particular, que es la historia que cuenta en Muchas vidas, muchos maestros, en esa relación con esa paciente se da cuenta que también en los estados de regresión de las personas a vidas pasadas también conectan con información que dan a lo que llama los maestros, ¿no? Y él, desde su visión médica y como él mismo se nombra como escéptico, empieza a creer en esta información desde esta otra perspectiva, desde esta otra mirada, por la cantidad de pacientes que tiene que relatan las mismas cosas de lo que sería el otro lado, ¿no? Como el plano sutil, lo que pasa después de la muerte, la información que está detrás del velo. Pero él no deja de cuestionarse desde su mirada científica, ¿no? Si se quiere, desde esta parte médica, y desde él haber vivido su vida desde un escepticismo. Entonces a mí me parece interesante poder tomar una visión de una persona que no es enteramente o que su foco no fue directamente el plano espiritual, sino que junta dentro suyo esta visión y que cambia su perspectiva escéptica a través de los resultados que ve en sus pacientes y de las similitudes de lo que relatan, sin conocerse y sin hablar entre ellos, ¿no? Volviendo entonces a esto que él habla sobre el mundo espiritual y la cantidad de canalizadores o mediums o personas que traen información o que traducen esta información de un plano sutil, la bajan a este plano terrenal, utilizando sus propios filtros, sus mentes, sus estructuras mentales, y también teniendo como mayor o menor habilidad de dejar esa parte egoica de lado para que el mensaje sea lo más alineado posible, quizás. Él hace una enumeración de puntos que siente que tendríamos que tener en cuenta a la hora de tomar esa información que recibimos de estos canales como verdadera o como esto, ¿no? Como algo que resuena con nuestra propia verdad interna, o reconocer cuando no, para no forzarlo, para no caer en creencias que finalmente son limitantes y que no expanden nuestra propia conciencia de nuestro propio canal y de la información que ya existe en nosotros. Y acá voy a hacer una traducción también, porque el libro está en portugués, pero quería compartir porque me parece interesante. Él dice: todos nosotros somos sensitivos y poseemos habilidades intuitivas más allá de lo que sabemos o de lo que usamos. Pesá cuidadosamente cualquier información o material que recibas de un sensitivo, teniendo como medida tu propia sabiduría intuitiva.
Si la información no te parece correcta, probablemente no lo es. Vos también tenés capacidad sensitiva. Todas las informaciones recibidas por sensitivos o mediums son procesadas por sus propias mentes antes de ser transmitidas a vos. Por lo tanto, la información puede ser bastante distorsionada por los procesos mentales del sensitivo, por sus propios problemas y objetivos. Hasta mismo un sensitivo muy dotado corre el riesgo de dar informaciones altamente distorsionadas si sus problemas personales, humor, preocupaciones o deseos interfieren con el proceso mediúmnico. Como los sensitivos son humanos y todos nosotros tenemos problemas, la cantidad de distorsión puede variar de 5 o 10% a 95 o 100%. Los oportunistas normalmente cobran muy caro por un atendimiento e intentan hacer que el cliente se torne dependiente de ellos para que continúe volviendo. Se presentan como especiales con habilidades que nadie más tiene o como gurús que tenés que seguir. Intenta salir rápido cuando percibas estas tácticas. El verdadero crecimiento es un proceso interno. Un sensitivo puede ayudarnos a alcanzar nuestra sabiduría interior, pero con la meditación y el desenvolvimiento de la conciencia, vos sos capaz de tornarte tu propio sensitivo, no necesitando de orientación externa. Al comienzo, por lo tanto, la orientación de un sensitivo o de un medium puede ayudar mucho. Habilidades psíquicas y mediúmnicas no están necesariamente relacionadas a la evolución espiritual. Se sabe que personas muy dotadas son capaces de actitudes bastante egoístas, hasta mismo despreciables. No consideres que alguien es desenvolvido espiritualmente solo porque posee habilidades paranormales extraordinarias, porque vos corres el riesgo de sufrir manipulación y prejuicio. Es fundamental que el medium o sensitivo sea una persona desenvolvida espiritualmente. Estoy dudando de si desenvuelta espiritualmente. También es importante recordar que, con algunas excepciones, los médiums o sensitivos no son terapeutas de salud mental y emocional, ni recibieron entrenamiento en técnicas terapéuticas. No esperes que tus miedos, síntomas o problemas desaparezcan milagrosamente. Son precisos años de entrenamiento y experiencia en terapia para que alguien esté preparado para analizar e interpretar el material que puede surgir. El medium o el sensitivo pueden discernir este material y presentártelo a vos, y solamente eso. Que puedas vislumbrar el otro mundo u otra dimensión puede ser extremadamente valioso y beneficioso para vos, pero ese vislumbrar no es psicoterapia. Si un medium te dice algo impreciso o hasta mismo perjudicial, recordá que él o ella no son terapeutas. Juzga a esa persona de la misma forma que juzgarías a cualquier otra. No entregues tu poder o tu integridad a nadie. Con frecuencia admiramos y hasta mismo envidiamos personas con habilidades psíquicas o mediúmnicas avanzadas. No debemos perder de vista nuestros verdaderos objetivos. Estamos aquí para aprender y para crecer como seres espirituales, para tornarnos más amorosos y más compasivos, para alcanzar equilibrio y armonía en nuestras vidas, para sentir y mantener una sólida sensación de paz interior. No estamos aquí, nuevamente con pocas excepciones, para volvernos sensitivos famosos. Los talentos psíquicos y mediúmnicos pueden aumentar a medida que progresamos en el camino espiritual, pero no son el objetivo. Algunas personas dotadas parecen ser capaces de comunicarse con espíritus del otro lado.
por más de que podamos interpretar los posibles métodos y mecanismos, algo muy real y poderoso está aconteciendo. Aún así, solo porque alguien murió y retornó a su forma espiritual, eso no le confiere inmediatamente una gran sabiduría. Lo mismo es verdad en relación a guías espirituales y guardianes. Existe una jerarquía de niveles que van de los espíritus ignorantes y tontos hasta aquellos que son verdaderos maestros avanzados. Obviamente es importante distinguir las diferencias. Si alguien está sirviendo de canal para un espíritu tonto e ignorante, ¿por qué motivo vos deberías escuchar lo que está siendo dicho? Usa tu propia sabiduría intuitiva. Los espíritus de niveles más altos, además de darte detalles para confirmar la experiencia, pueden ser reconocidos por el contenido amoroso y espiritual de sus mensajes. Un médium no desenvuelto espiritualmente, aunque sea dotado y esté transmitiendo informaciones de un espíritu de nivel inferior, debe ser evitado porque esa combinación es potencialmente perjudicial y destructiva. El médium puede recibir mensajes del otro lado en forma de símbolos, metáforas o visiones, de manera muy precisa. Mientras tanto, cuando el médium intenta interpretar o dar sentido al símbolo, con frecuencia introduce distorsiones en el mensaje, volviendo la interpretación errónea o imprecisa. Prefiero que el médium, en vez de interpretar, simplemente describa lo que está viendo. A veces, especialmente cuando los mensajes son recibidos en forma de palabras, la recepción de la comunicación puede ser confusa o difícil, como si fuese una radio con mucha estática, dificultando la comprensión de las palabras. Esta interferencia explica por qué médiums con frecuencia piden un sí o un no para sus preguntas, comentarios o para el contenido de sus mensajes. Las respuestas les dicen si están entendiendo o interpretando de forma correcta las señales recibidas. Los sensitivos y médiums dotados pueden ayudarnos mucho, especialmente cuando nos dan vislumbres del otro lado y nos traen mensajes de nuestros seres queridos. A través de ellos experimentamos la realidad de la vida después de la muerte, la naturaleza de nuestras almas inmortales y la oportunidad de reunirnos con nuestras familias y amigos. Nos pueden orientar sobre cómo vivir la vida, sobre valores, sobre lo que es importante y lo que no es. Pero, en último análisis, precisamos vivenciar directamente esas cosas dentro de nosotros mismos. El camino para Dios o hacia Dios es un viaje interior. Podemos ser ayudados y orientados, mas ninguna otra persona puede hacer ese viaje por nosotros. Por más que la información que esté en este libro también venga de un punto de vista y de una forma de procesar la información y de pasarla por su propio filtro, siento que es importante el mensaje de poder confiar cada vez más en nosotros mismos. Porque si yo confío más en la palabra, en el mensaje de un tercero, que en mi propia intuición y mi propia sabiduría, estoy cediendo mi poder. Mientras más hagamos crecer o alimentemos este mundo espiritual, que con personas que lo que buscan es su propio reconocimiento o su propio crecimiento monetario por encima del trabajo en conciencia de su propio canal, de lo que se está transmitiendo y la responsabilidad que eso conlleva, creo que cada vez nos vamos a perder más en un laberinto que no nos está direccionando hasta el centro, que es lo importante y que es lo único real para cada uno, cómo cada uno vive y procesa su vida y sus experiencias, sino que nos va a llevar cada vez más a la confusión y al sentir que dependo de un otro para
traducir la información que está llegando. Sí siento que para conectar con la información que ya tenemos en nosotros es necesario hacer silencio, es necesario desenchufar un poco del ruido y del estímulo y de las distracciones externas, que no las considero negativas porque son parte de la experiencia humana, pero que cuando necesitamos guía, orientación, tenemos esa tendencia a buscarla ahí afuera en vez de hacer este proceso de silencio y de conectar con lo que uno está sintiendo y con la propia guía que uno mismo se está dando. Entonces creo que todo lo que sea direccionado al empoderamiento, a el discernimiento propio, a la conexión con esa brújula, con esa balanza interna, es enriquecedor porque ya no nos va a hacer depender de un otro ni sentir que el otro tiene una capacidad que no tengo. Y eso es lo que intento compartir con este mensaje. Mi experiencia con el tarot inició con una conexión para conmigo misma, con el quizá necesitar confirmaciones externas de lo que sentía y tener un diálogo interior que se gesta o se manifiesta a través de símbolos y de arcanos y de una información que está en el colectivo y que se puede leer de esa forma. Pero si en esa relación uno se vuelve dependiente a confirmar con algo externo, quiere decir que no confiamos en esa respuesta que nos da la escucha de esa voz interior, de eso sutil que está siempre acompañándonos. Entonces, ojalá, si alguien resuena con este mensaje, pueda servirle como una confirmación de que lo que estás sintiendo en este momento, que es la respuesta para vos, lo que tu cuerpo te dice, por más de que la lógica no pueda explicarlo, si lo estás sintiendo de esa forma, si resuena para vos como una señal, como una respuesta, lo es. Y también en mi experiencia puedo decir que las veces que intencioné que se me confirme en el externo algo que vengo sintiendo, los mensajes están. Aparece una persona con una remera, con una frase que tiene que ver exactamente con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy pidiendo. O un cartel, o escuchar la conversación de dos personas en la calle que justo están hablando de lo mismo. Entonces todas esas formas son confirmaciones de lo que estamos viviendo y experimentando internamente. Y a veces el conectar con una lectura o con la herramienta que sea, también. Pero creo que el objetivo sería que te ayude a confirmar lo que vos ya sentís y no que te convenza de algo y te quite de alguna forma el poder o el sentir que vos no podés alcanzar a esa respuesta, esa información por tus propios medios, por tu cuenta. Y mientras más crece este mundo, porque por suerte cada vez somos más las personas que hacemos este recorrido o que conectamos o intentamos no conectar con nuestra energía original, con nuestro ser, y por lo tanto expresarnos de la manera más auténtica posible. Por suerte está sucediendo eso, pero como lo que acabo de leer, también no dejamos de ser humanos y de tener distorsiones en nuestro propio filtro mental. Por eso nunca va a ser más fidedigno, más direccionado puntualmente para vos una respuesta en el afuera que la que podés encontrar en vos misma, en vos mismo, en conexión con tu ser, en el presente, en el hacer silencio y escuchar lo que tu alma te dice, lo que tu cuerpo te muestra como síntoma,
lo que sentís a nivel energético, por más de que no lo puedas comprobar desde la lógica y desde la mente. Así que así lo escuche 2 personas o quien sea que le llegue este mensaje, ojalá contribuya a esa confirmación de que vos tenés las respuestas en vos y de que el poder está en vos y la sabiduría está en vos. Y esa sabiduría no es solo de esta vida, es una sabiduría que trae tu alma. Entonces permitirle a tu alma compartirte esa sabiduría también tiene que ver con dejar de minimizar lo que vos sabés y de endiosar al otro que pareciera que tiene más poder que vos o más conexión o más información. Y si esas personas sirven para acompañarte en ese proceso y para mostrarte que la información está en vos, bienvenido sea. Y si te hacen alejar de vos y te hacen sentir que vos no tenés la capacidad, como decía en el libro, tómalo como una señal de alerta y confía en lo que te dice tu corazón.